En este espacio de capacitación, que es Acción Ganadera, hoy vamos a charlar de un tema quizás no tan frecuente. Generalmente cuando hablamos de fertilizar estamos hablando de agricultura, estamos hablando de maíz, de soja, de trigo, y pocas veces nos referimos a lo que es la nutrición de los cultivos forrajeros. Para eso vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema, como es la ingeniera agrónoma María Alejandra Marino. Alejandra es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en esa unidad integrada con el INTA Balcarce. Es especialista en nutrición mineral y en producción y manejo de recursos forrajeros, que es precisamente lo que hoy queremos tocar. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Gracias por convocarme. No, al contrario, muchas gracias a vos realmente porque, bueno, sabemos que sabes mucho y queremos aprender. Alejandra, ¿qué es lo que pasa? A ver, no sé si la presentación estuvo bien hecha respecto de esto, que generalmente atendemos más los cultivos agrícolas que los forrajeros, y entonces te quería preguntar precisamente sobre eso, o sea, ¿hay un potencial de producción que no estamos aprovechando? O sea, ¿hay una brecha entre lo que producimos en forrajes y el potencial de producción? Sí, es tal cual. Así como se hace referencia muchas veces a la brecha que hay en la producción de cultivos agrícolas, en ganadería esta brecha es mucho mayor, de mucho mayor magnitud, y está de varias maneras cuantificada, pero en la presentación hablábamos de números. Para hacer un número muy general, podemos decir que en la región pampeana y sobre todo en la región pampeana húmeda se produce el 50% de lo que se podría producir en cuanto a recursos forrajeros y en algunas situaciones bastante menos. Entonces la brecha entre lo que el ambiente nos permite generar y lo que realmente se produce es importante. Entiendo que eso afecta así muy directamente, aunque sea obvio, quizás las dos variables o los dos parámetros básicos de la ganadería, ¿no? Como son la carga, la cantidad de animales que uno puede tener en una superficie, y por otro lado entiendo que también afecta la productividad, o sea, las ganancias diarias y demás que pueden presentar los animales. ¿Qué es lo que hay que hacer o en qué situación estamos y qué deberíamos hacer para empezar a modificarlo o para seguir modificándolo? Nosotros lo que proponemos, ya desde hace muchos años, es tratar de conocer o tener la mayor cantidad de información posible del sistema que están manejando, ¿sí? Es importante tener más información de qué recursos forrajeros tienen en los sistemas ganaderos y las características del ambiente, ¿sí? Tenemos, en general, el productor ganadero o el empresario ganadero maneja muy poca información sobre aspectos de suelo. Es necesario conocer más de los aspectos edáficos, de los distintos ambientes de suelo que hay en los sistemas ganaderos y también ajustar muy bien y conocer la información climática. Entonces, en base a esos dos grandes aspectos, podemos pensar en ajustar mejor especies forrajeras y manejo y yendo puntualmente al tema de nutrición mineral, justamente manejo de la fertilización. ¿En base a qué? En base al ambiente de suelo que estén manejando, a las condiciones climáticas y después, algo que es muy importante, a las características particulares de cada empresa, ¿sí? Nosotros nos preocupamos mucho porque la fertilización no sea por receta o generalizada, sino que se haga pensando mucho en la eficiencia, ¿eh? Cada ambiente, cada sistema, cada lote necesita un manejo particular y por eso es que insistimos tanto con tener la mayor cantidad de información posible. Alejandra, se me ocurrió preguntarte esto. En agricultura uno encuentra que por lo menos en zonas homogéneas o en determinadas zonas, las diferencias no son tan grandes en producción, entre productores hablo. Sin embargo, en ganadería, creo, y esto es una pregunta, suele encontrarse grandes diferencias alambrado por medio, o sea, sin diferencias de suelos y demás, ni de climas, obviamente, encontramos grandes diferencias. Por ejemplo, por porcentaje de destete.
¿Eso pasa también en el manejo forrajero y en cómo administrar la nutrición? O sea, ¿también hay diferencias entre productores? Sin ninguna duda. Antes se hablaba de carga. Bueno, hoy no se puede manejar bien una pastura sin hacer una presupuestación en función de la carga animal y de la necesidad de alimentación. Y muchos productores aún hoy, se manejan de manera muy extensiva, ¿sí? Con muy poco control de la utilización del forraje producido. Por eso es que teniendo los mismos suelos, el mismo clima y muchas veces las mismas especies forrajeras, un buen manejo de ese pasto hace que la producción sea el doble de aquel que no lo maneja tan bien, simplemente aprovechando eficientemente el pasto que crece. Recién comentabas que bueno, lo que ustedes apuntan o buscan es tener cada vez mayor información, ¿no es cierto?, del establecimiento y demás. Con esa información, después, se puede, y disculpame, yo sé que no es así, pero generalizar de alguna manera por dónde arrancar, por cuáles son los nutrientes, dónde está el mayor déficit. Bueno, puede haber una primera aproximación, pero también hay que tener en cuenta que las características climáticas, ¿sí?, la temperatura y sobre todo las precipitaciones, nos pueden hacer corregir esa presupuestación inicial. Por eso es que nosotros decimos que es muy dinámico este ejercicio y año a año hay que estar cada vez más atento a lo que son los pronósticos. Hoy la Internet nos muestra muy fácilmente y hay instituciones que nos muestran disponibilidad de agua en el suelo, que es un dato fundamental, y eso, junto a las condiciones climáticas actuales, nos permiten decir si la aplicación del fertilizante va a tener el efecto que esperamos o tal vez no. Y me detengo un minutito más. Este año es la condición de la que estoy hablando, ¿sí? En una región pampeana que está bajo efectos de escasez de precipitaciones, hay que analizar bien cuál es la cantidad de agua en el perfil antes de decidir una aplicación de fertilizantes, por ejemplo. Yo me imagino que la respuesta a la próxima pregunta ya está dada, porque si hablamos de hasta un 50% de producción sobre el potencial, entiendo que la inversión en fertilización se debe repagar sobradamente. También se habla que los fertilizantes suelen aumentar en función del aumento de los precios agrícolas, ¿no es cierto? No sé si de los ganaderos, pero de los agrícolas suele haber una correlación entre ellos. En ganadería, volviendo al tema central, el repago es posible, es factible en tiempos económicos financieros de un productor. Sí, Daniel, este análisis lo hacemos año a año, estación tras estación, y hubo épocas en nuestro país en que el precio del producto animal estuvo mucho más relegado con respecto al precio de los insumos. Hoy se da una situación particular que pese al elevado costo que tienen los fertilizantes hoy, también es cierto que el producto animal tuvo un aumento que hace que no quede tan desfasado. Y al igual que en otros momentos, hoy la inversión en fertilización, si se hace un uso eficiente del beneficio de estos insumos, se paga y el beneficio supera por lejos la inversión. Además, hablando de inversiones y de negocios, ya desde hace unos años tenemos en el país un negocio de exportación de forraje, de alfalfa fundamentalmente, ¿no? Hace pocos días charlábamos en este espacio con un especialista en el tema, nos hablaba todavía de las deficiencias que tenemos en calidad y demás, pero también por otro lado de lo que es la exportación, el potencial que tenemos de exportación. Entonces, entiendo que el manejo, la fertilización y demás de esos alfalfares debe ser fundamental. Sin ninguna duda. Está muy buena la pregunta porque el animal pastoreando hace una redistribución de nutrientes importante. Ahora, cuando la utilización de forraje es con cosecha mecánica, bajo corte, la exportación de nutrientes de ese lote
es muchas veces superior a la que hacen los cultivos agrícolas. Así que en estas condiciones es sobre todo importante reponer los nutrientes que se lleva la producción, ¿no es cierto? Alejandra, los pastizales naturales, donde basamos la mayoría de la alimentación de nuestras vacas de cría, ¿también hay que fertilizarlos? Sí, sin ninguna duda, los pastizales naturales están integrados por muchas de las especies forrajeras que vemos en las pasturas. Inclusive el raigras anual, que es el verdeo, uno de los verdeos por excelencia. Entonces, y en la enorme mayoría de nuestros pastizales naturales, muchos con muy alto potencial productivo, las plantas están subnutridas. Entonces, al igual que en pasturas y verdeos, ofrecerle o suministrarle los nutrientes que necesita va a aumentar considerablemente el crecimiento de estas plantas. Una vez más, pensemos en fertilizar cuando se necesita más pasto y si se fertiliza, estar atentos a aprovechar eficientemente el forraje extra que se produce. Qué bueno, porque a veces relegamos el manejo de los naturales, y de vuelta es una pregunta, en función de los implantados, ¿no es cierto? Hemos solido ver, por ejemplo, en la cuenca del Salado, que en la loma tenemos una pastura y que cuando llueve la cuidamos mucho de estar recién implantando, se lo mandamos natural. O sea, los vivimos castigando. Según lo que nos estás contando, deberíamos atenderlo tanto como a los implantados. Sin ninguna duda, es la base forrajera de la producción ganadera nacional. Alejandra, no me queda más que agradecerte, comprometerte o pedirte que en el futuro podamos seguir hablando y profundizando en este tema. Y desde ya muchísimas gracias por tu participación en este micro Acción Ganadera. No, de nuevo, gracias a ustedes. Que estés bien.